Saludos y bendiciones. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente para el día de hoy, acá en este núcleo número 17. No se me olvida que comenzamos un día 17, pero era del mes 4. Ok, vamos entonces a la clase número 10, poder para librar la batalla. Estamos desarrollándonos en la clase de lo que es el conflicto entre dos reinos, lo mal llamado guerra espiritual, que creo que ya lo mostramos como tal, que no hay tal cosa como guerra espiritual. Uno de los detalles que analizaba ahorita cuando veía acá el tópico que nos toca desarrollar, es que muchos de nosotros le oramos a Dios y le decíamos a Dios, y no sé, puede que alguno de los que me está oyendo y viendo lo esté diciendo, que le sigan pidiendo poder a Dios para librar las batallas que nos toca librar. Ahora, la pregunta es, con los hombres que estamos aquí, ¿será capaz usted de levantarse en la mañana y decirle a Dios, Señor, dame más hombría, hazme ser más hombre? Con los hombres, ¿no? Y las mujeres, Señor, hazme ser más mujer, hazme ser más femenina. Eso es algo que usted tiene que practicarlo, y nosotros los hombres también, porque esas dos áreas fueron hechas completas, total, sin falta. El poder en nosotros de la misma manera fue colocado. Está en nosotros el poder. Ahora una cosa es saber que lo tiene, otra cosa es saber cómo usar. ¿Sí? Ok. Entonces, poder para librar la batalla. La predicación del Evangelio que se relaciona con el apresto del Evangelio, oiga, sin la manifestación del poder del Espíritu Santo, es una religión más. Pablo dijo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni mis palabras, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Ya va. La pregunta es, Pablo, ¿qué es demostración del Espíritu? Ahí tenemos que hacer la pregunta, ¿no? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada o fundamentada en la sabiduría de los hombres. Ahora, cuando hablamos del Espíritu, señoras y señores, tenemos que entender que el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y de paso, esa fue la materia número 4 que vimos. Ya esa la conocemos. Y también conocimos lo que es los dones del Espíritu. Por lo tanto, al nosotros analizar lo que Pablo dice acá, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, el poder de Dios tiene que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y por causa de ese carácter, con esas 9 manifestaciones, entonces eso es lo que hace al evangelio sobrenatural. Eso es lo que hace al evangelio diferente a cualquier otra religión, porque de paso le voy diciendo, desde el punto de vista académico, sí somos religiosos nosotros, no lo discutamos con nadie. Si discutimos que no somos religiosos, somos ignorantes, pero somos religiosos. Ahora, la única religión que se da el tupé, dicen los argentinos, de tener su Dios vivo, somos nosotros. Porque pregúnteme, ¿dónde está Budas? ¿Dónde está Confucio? ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde está Sai Baba? Y otros más. Líderes que fundaron y fomentaron religiones. Todos ellos han muerto físicamente y están sus tumbas entre nosotros, hablando en la tierra. En el caso de Jesús,
La tumba está entre nosotros, pero vacía. Las otras están llenas de lo que quedó de estos individuos. Ahora, en el caso de nosotros, tenemos un Dios vivo, resucitado. Jesús le dio mandamiento a sus discípulos a no moverse de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esto denota la importancia y la necesidad de la manifestación del poder de Dios en el creyente. Ahora mi pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió inmediatamente? El Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. ¿Qué fue lo que inmediatamente comenzó a suceder ahí? ¿Comenzaron a levantarse muertos? No. ¿Comenzaron a levantarse paralíticos? Tampoco. ¿Comenzaron los ciegos a ver? Los espirituales sí, pero los ciegos físicos no. Y así por el estilo. ¿Comenzó la gente a tener dinero de la noche a la mañana? No. ¿Comenzaron a tener más casa? No, vendían de paso, los que tenían dos vendían una. Y así sucesivamente. El detalle es que hemos confundido o nos han confundido qué es estar lleno de poder. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Una vez que el Espíritu Santo vino ahí, Pedro dio un primer discurso, una primera predicación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Más de 3,000 personas se convirtieron, de diferentes nacionalidades. Claro, no existían naciones, vamos a ser claros. De diferentes pueblos, de diferentes comunidades, de diferentes tribus, pudiéramos decir, entre los cuales hay tres muy sonadas: Medo, Persa y Elamita. Ya va. Sí, Medo, Persa y Elamita. No sé si usted recuerda de esos tres. Hay otro grupo más, son 12. Ajá. Ahora, esos medos, persas y elamitas, ¿de dónde eran? Eran los mismos de la diáspora. Iraníes. Muchos eran judíos, sí, pero a esa fiesta del Pentecostés no solamente venían judíos de la diáspora, venían sus amigos, venían sus conocidos, venían sus relacionados con ellos. Y uno de los detalles que tenemos con los iraníes es que ¿dónde escribió Daniel su libro? ¿Dónde fue Daniel el segundo al mando en el reino? Ahí en Irán. ¿Y de dónde fueron los reyes sabios que vinieron cuando Herodes gobernaba? Recién nacido Jesús, tenía 2 añitos, preguntando dónde nació el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. Dice el texto que una caravana de reyes que venían del oriente. ¿El oriente de Israel queda dónde? El oriente de Venezuela sabemos nosotros aquí, ¿verdad? Ajá, pero el oriente de Israel queda dónde? Los iraníes eran de esos pueblos. Ahora, el detalle está aquí. Yo no vengo a hacerle propaganda a los iraníes, por si acaso hay aquí alguien que tenga fobia contra los iraníes. Lo que estoy aclarando acá es el detalle que de estos tres pueblos, que de ese punto que ahorita se conocen como Irán, vinieron personas que conformaban parte de ese pueblo, porque la mayoría de los pueblos en aquel entonces eran conformados por tribus. Es como decir Venezuela. Aquí todavía tenemos ¿cuántas lenguas originarias de aquí? Más de 40, yo. Lenguas que en la constitución pasada se les llamó dialecto porque el objetivo era acabarlos, eliminarlos. En la nueva se le incluyeron, ahora se le llaman idiomas autóctonos. Y hay sitios donde el maestro tiene que ser bilingüe. Da español y da también la lengua del sitio. Aquí nos libramos de esa porque los gallones quedaron muy lejos y están muy desegregados, creo que es la palabra. Pero hay territorios donde todavía se comunican los pueblos originarios en su nombre. Entonces, en este caso, el Medio Oriente es una cantidad de tribus que conforman estas naciones. Entonces, en este caso, más de 13 poblaciones diferentes que vinieron, judíos dispersos de la diáspora, más los amigos y conocidos de ellos, cuando oyeron la predicación de Pedro, ¿qué fue lo que pasó? Entendían que les estaban hablando en su propio idioma, en su propia lengua.
Entonces, lo primero que hizo el Espíritu Santo acá fue convencer de pecado, de juicio y de justicia. Los milagros, las sanidades y todas las demás cosas vinieron por añadidura. El detalle es que cuando nosotros creemos, no, una iglesia llena de poder, entonces tienen que estarse sanando la gente a juro ahí, levantándose los muertos ahí y cuántas cosas más, ya va. Si la iglesia tiene 10 personas que abandonaron el mundo, abandonaron el alcohol, abandonaron la droga, abandonaron la pelea, abandonaron la brujería, abandonaron el borollo, y hay 10 en la iglesia, pregunto, ¿no hay poder ahí? Aunque no se estén dando milagros y sanidades. Ahí no hay 10 personas convencidas y convertidas. Eso es una muestra de poder, compañeros. Ahora, el milagro más grande es la salvación. El detalle es que la gente piensa que el milagro más grande es que Dios le dé la vista a un ciego, que levante un paralítico. No, el milagro más grande es que el hombre pueda ser libre de lo que nunca pudo haber sido libre hombre alguno por ningún tipo de ciencia. ¿Cuál es? El pecado, ser libre del pecado. Porque con la ciencia, un caso de uno de mis hermanos hace poco andaba en silla de ruedas por ahí, tiene 70 y pico de años, no sé, circunstancia de la vida, cayó en mal, mucha dolencia en todo el cuerpo, fue donde un fisioterapeuta, el fisioterapeuta lo trató, lo trabajó, y ahí el hombre botó la silla de ruedas. Estamos hablando de medicina no invasiva de paso, fisioterapia y aquí, porque el hombre no se levantaba y le dijo, ¿tú te puedes sentar? Y él le dijo, sí, puedo sentarme, siéntese pues. A juro se sentó, ajá. ¿Quieres que te puedes levantar? Sí, levántese. Y él no hacía nada de eso. Pero el hombre lo desafió. Es decir, captó pues dónde estaba el problema. Y ya después que el hombre se levantó, le dijo, de un paso. No, que no puedo. De un paso sí puede. Dio el primer paso, del otro. Le dijo, las otras terapias en mi consultorio. Yo son 15 y con eso usted está listo. Y así está listo. Ahora, ¿pudo ese hombre caminar sin una oración? Estamos hablando que la ciencia puede lograr y hacer cosas, ¿no? Pero, ¿pudo alguien quitarle el pecado a ese hombre? De ninguna manera. Entonces, el milagro más grande, ¿cuál es? Ajá. El que no podemos hacer nosotros. Sí, correcto. Ahora, Pablo habla acá. Entonces, entendamos qué es el poder en la iglesia. El poder para librar las batallas. Entonces, Pablo les habla que él no fue para allá con demostración de palabras persuasivas, inteligencia, sabiduría, que sí tenía bastante porque el tipo era preparado, sino que iba con demostración del Espíritu. Ahora, demostración del Espíritu, hermano mío, no es grito, no es alarido, no es tumba gente. ¿Sí? Porque eso no pasó cuando el Espíritu descendió en Pentecostés. Es decir, tenemos que ir al origen, esa es la palabra correcta. Es decir, si alguien dijera tenemos que buscar las raíces, sí, pero las raíces del Calvario y de allá de Getsemaní y de acá donde ellos estuvieron en el aposento alto, no haya trazote, el monte Sinaí, no, ya esas pasaron, esas quedaron atrás. Aquello es la sombra de esto. Entonces, si algunas raíces debiéramos ir, es a esta originalidad. Es decir, no vine con demostración de palabra, de persuasión, sino del Espíritu y de poder. Ahora, ahí es donde tenemos que analizar qué es poder del Espíritu. Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que ese tema, entonces, nos lleva a esto. Jesús les dio mandamientos a sus discípulos a no moverse de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y de esto estaba hablando, era del Espíritu. Esto denota la importancia y la necesidad de la manifestación del poder de Dios en el creyente. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, está prometiendo Jesús, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lucas 24:49. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ahora la pregunta es, ¿ya esto pasó o lo estamos esperando? Ya esto ocurrió.
En este punto vamos a analizar la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios y la capacidad de poder con la cual contamos y cómo desatar el poder. La existencia del poder ya es una realidad, ese poder en nosotros. Ahora, ese poder en nosotros se le llama Espíritu Santo, ese poder en nosotros también es Dios, ese poder en nosotros o ese ser que vino a estar en nosotros es eterno, infinito, omnisciente, omnipotente, omnipresente. 5 cualidades únicas de Dios. Y estamos hablando de conflicto entre 2 reinos, reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ahora, la existencia del poder, que el poder esté en mí, no depende de mis esfuerzos, oiga, ni de mis acciones, sino que Dios, por gracia, colocó en mí la representación de su poder, que es el Espíritu Santo, que está inherente en mí. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando con los discípulos ya yéndose. Hechos 1:8. La fuente del poder. Debemos entender que el poder no está en la oración. Oiga, el poder no está en la oración, en el ayuno o en la vigilia. Si estamos orando, orando, ayunando y vigilando para tener poder, estamos totalmente desubicados. El poder no se consigue ni está en ninguno de estos elementos. El poder está en Dios. Oiga, el poder está en Dios. Hacer de estos elementos que le acabo de mencionar la fuente del poder es quitarle a Dios el lugar que le corresponde, y eso es herejía e idolatría y egolatría también delante de Dios, y Él lo aborrece. Ahora, esto se enseña lamentablemente, sí. Yo por ignorancia lo enseñé, pero el problema no fue tanto la ignorancia, sino que como yo era buen discípulo, buen alumno del que me enseñaba a mí, entonces sencillamente comencé a repetir lo que me enseñaron. Claro, el que me enseñó lo que me enseñó no tenía culpa, él también era buen discípulo del otro que le enseñó lo que le enseñó. Pero cuando nos sentamos a hacer un análisis acá, la pregunta es, ¿la oración quién la hace? ¿Dios o usted? Ajá. ¿El ayuno quién lo hace? ¿Dios o yo? Ajá. ¿La vigilia quién la hace? ¿Dios o el creyente? Ahora, son acciones que yo hago, algunas las hago por interés, otras las hago porque eso es lo que me enseñaron. Pero ¿quién ha investigado y quién ha analizado que la oración solamente es un medio para alcanzar un fin? La oración es como este vaso que usted ve aquí. Bello, lindo, pero vacío sin agua, de nada me sirve. Ahora, ¿qué es lo que me va a quitar la sed? El agua que está dentro. Ahora, ¿el vaso tiene poder? No, el poder está en el agua. El vaso solamente es el medio para yo alcanzar el fin, que no se me bote el agua. La oración, el ayuno y la vigilia es igual. Es un medio para devocionalmente inclinarme a Dios. No tiene nada que ver con buscar poder, que ese es otro detalle. Ahora, los poderes de Dios, oiga, Pablo en Efesios 1:19 nos presenta la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Pablo no solo presenta el poder de Dios, sino que hace mención de los poderes de Dios y cuál la preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1:19. Oiga, supereminente. Efesios 1:19. En el griego existen 5 términos para hacer referencia al poder de Dios y a continuación los vamos a definir. Vamos a estudiar un poquitico del griego, que es lo que tiene que ver con el poder, señoras y señores,
para que nos ubiquemos. Ok, vamos con la primera. Dunamis, de cuya raíz se deriva el castellano dinamita. Este término se utiliza para hacer referencia al poder en bruto que está inherente en Dios. Hablar de dunamis es referirse al poder absoluto almacenado en Dios. Es como la pólvora empastada y compactada, procesada sin activar. Es decir, un traqui-traqui, un cohete o un matasuegra. Con el respeto de las suegras, ¿no? Ajá. Un Bin Laden, ¿se acuerdan de los grandotes aquellos que explotaban? Ok, mientras eso está empastado ahí, compactado, no hay problema. Pero cuando eso se activa, acuérdense lo que pasó en Maracaibo la semana pasada, ¿no? Gracias a Dios, milagro que no haya habido muerto ahí. Ahora, eso es dunamis, energía, de donde se deriva el castellano energía, y tiene que ver con el poder manifestado en acción. La energía es el mismo dunamus, manifestado, activado en ejecución. Mientras no se activa la pólvora compactada, ya procesada, se le llama dinamita. Al activarse, se le llama energía, que tiene que ver con la detonación, es decir, candela, ¡pum! Kratos tiene que ver con expansión, con el alcance que tiene el dunamis cuando se manifiesta en energía. El Kratos demuestra la soberanía, lo insuperable, oiga, e ilimitado e infinito que es el poder de Dios. El Kratos demuestra la potencia de Dios, es decir, agarramos una peña, le abrimos un hueco a la piedra, así, le metemos el poco de pólvora, metemos la mecha, la tapamos aquí arriba, la sellamos con todo lo que la sellan ahí. Ahí, cuando es con algún material que hay que esperar que compacte, lo dejamos de hoy para mañana, eso selló arriba, pero dentro de varios huecos que tiene esa piedra está la pólvora lista. Le metemos candela a la mecha ya y cuando eso se empujó para abajo, muy dura puede ser la piedra, la roca, y mire, ¡boom! Lo abre todo. Eso es el Kratos, ¿sí? Iscus tiene que ver con el poder sobre las cosas externas o la fuerza misma. El iscus demuestra el arrastre, el impulso, el poder físicamente irresistible e insuperable. Es lo que se conoce como la onda expansiva. Tiene que ver con el impacto. Iscus, en su manifestación física, refleja lo fuerte que es Dios. Este poder se puso de manifiesto cuando Dios abrió, oiga, el mar rojo. Y también se manifestó en la vida de Sansón. Exousia. Este poder tiene que ver con una delegación de derechos. Indica autoridad. Todos estos poderes están en la iglesia, a favor de ella, por la morada del Espíritu Santo. Es decir, todo esto está en nosotros sin necesidad de orar, sin necesidad de ayunar, sin necesidad de vigilar. No le estoy diciendo que no lo haga, ¿no? Le estoy diciendo que todo este poder está en nosotros. Ahora, lo demás debe hacerlo, cada vez que se propongan hacerlo, cada vez. Pero el hecho de que usted no lo haga por alguna circunstancia, no dice que usted está sin este poder. Ahora, saber que tenemos estos poderes, creerlo es una cosa, conocerlo y cómo usarlo es otra, que a eso es lo que vamos. La capacidad de poder con la que contamos. Lo primero que debemos entender es que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Esto pareciera una exageración, ¿verdad? Lo primero que debemos estar conscientes es que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios tiene más poder que nosotros.
Entonces, si yo me levanto en la mañana diciéndole a Dios, Señor, dame poder porque necesito combatir en esta área, Señor, dame poder porque necesito combatir en esta, Señor, dame poder, es como que yo me levante en la mañana y le diga, Señor, por favor, hazme hombre, hazme varón, Señor. ¿Tiene eso razón, sentido? Entonces, pedirle a Dios poder está de más. El poder lo tenemos, está en nosotros. Una vez que aceptamos a Cristo, en nosotros vino la justicia divina, esa justicia divina colocó en nosotros vida eterna, esa vida eterna viene acompañada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es todo esto que acabamos de hablar aquí. Es más, cuando les hablé del Espíritu Santo, les hablaba de que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor, creador de todo lo que está creado, de todo lo que se ve, e incluso de lo que no se ve también. Por lo tanto, no hay nadie del mundo creado, óigame, que no conozca quién es el Espíritu Santo. No hay nada del mundo sobrenatural, ni nadie del mundo sobrenatural que no sepa quién es este ser hermoso y poderoso que está en nosotros y que nos hizo ser lo que somos, iglesia. Y que hizo de dos pueblos, uno solo. Sin embargo, siguen existiendo tres pueblos. ¿Cómo así? Bueno, el que oyó el mensaje de Cristo y se abrazó a ese mensaje y era judío, deja de ser judío y pasa a ser iglesia. El gentil que oyó el mensaje y se abrazó a ese mensaje, deja de ser gentil y pasó a ser iglesia. Pero el gentil que no oyó y el judío que no oyó sigue siendo cada quien por su lado. Por lo tanto, siguen habiendo tres pueblos, aunque muchos no lo entiendan. Porque no todo el mundo aceptó a Cristo de los judíos y no todos los gentiles han aceptado a Cristo para que existiese un solo pueblo para Dios. Y los tres pueblos los hizo él mismo. Que hay uno que el Espíritu Santo ya le colocó una nueva naturaleza y que pasamos a ser una tercera creación. ¿Se recuerdan? Primera a Corintios 5:17, si mal no recuerdo. De modo que si alguno está en nueva criatura. Ya va. Pero Dios tenía dos criaturas más, quienes los gentiles y los judíos. Pero aquí hizo una nueva. Eso parece que no le cabe en la cabeza mucho. Nueva criatura, nueva creación. Es decir, tú y yo que somos iglesia, somos una nueva creación. Algo que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas. Quiere decir que somos 0 kilómetros para Dios desde que nos convertimos. De ahí para acá se nos cuenta ser. De ahí para allá no tiene que ver. No se cuenta, para efecto de Dios no se cuenta. De ahí para acá sí. Pero los judíos siguen siendo judíos por su lado y los gentiles siguen siendo gentiles por su lado. Yo hasta hace poco me quebraba la cabeza y decía, ya va, pero ¿cómo es que los judíos van a ser pueblo de Dios? Está bien, hasta que entendí. El Espíritu Santo me hizo entender que no me... Es decir, Él tiene su manera de hablar conmigo, así como tiene la manera de hablar con usted. Me hizo entender, Octaviano, tú eres hijo, tú eres iglesia, tú eres cuerpo. ¿Por qué te preocupas por otro que es pueblo? Es como que llegaron 2 testigos de Jehová a la casa de un amigo por ahí, le tocaron la puerta y le dijeron, ay, ¿y ustedes vienen de parte? No, somos testigos de Jehová. Ok, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo tengo un detallazo, que yo soy hijo de Jehová y Jesús es mi hermano mayor. Ustedes solamente son testigos. ¿Quién está más adelantado? Humildemente yo. Pareciera en juego, pero es en serio. Es decir, llegan los testigos de Jehová y tocan la puerta y él salió, ay, ¿usted viene de parte de quién? No, nosotros somos testigos de Jehová. Y el chico es cristiano y estaba ubicado, pues. Había estudiado el hombre. Conocía, sabía quién era él, quién era Dios y quién era él. Entonces, qué bueno, ustedes son testigos de Jehová. Bueno, le falta algo. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Jehová y Jesús es mi hermano mayor. Por lo mínimo, ustedes son testigos ya. Vienen en camino. Ajá. Pero le falta algo, apenas son testigos, no son hijos. Hijos es cuando se acepta al Mesías, a Cristo, a Jesús. Jesús pasa a ser nuestro hermano mayor y nosotros hijos, humildemente. Ahora, la capacidad de poder con la que contamos, escúcheme, como iglesia, hermano querido, nosotros estamos mentalmente y en conocimiento muy pobrecitos todavía.
Cuando le digo muy pobrecito todavía, es que no sabemos la capacidad de poder con la que contamos, y por no saber la capacidad de poder con la que contamos, no lo estamos dando el uso necesario. ¿Sí? Estamos como el que desde su casa puede pagar todos los servicios habidos y por haber desde un bendito celular, pero no sabe usarlo, no sabe manejarlo. Entonces tiene que irse a calarse a hacer las colas como en el tiempo pasado, ¿no? A pelear con el taxista, a pelear ya en la cola, en la otra, teniendo todo el bendito poder, la tecnología, el acceso directo, nada más que revisar, y listo, quietecito en su casa. Ahora, lo primero que debemos entender es que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Por lo tanto, estarle pidiendo a Dios que nos dé poder, hermano querido, perdóneme, es una gravedad. Eso es grave. Eso es no saber qué somos, qué tenemos y qué podemos. El término que Pablo utilizó en Efesios 1:19 para hacer referencia al poder de Dios en capacidad es hipérbole, que indica lo exagerado del poder de Dios. Oiga, es como salir, escúcheme esto, es como salir allá arriba a la montaña, ¿cómo me llama esto allá arriba? A Lome León, a cazar conejos con un tanque de guerra. ¿Cree usted que tiene su razón de ser? Cazando conejos con un tanque de guerra. Ajá. Una exageración. Ajá. Ahora, el término hipérbole relacionado al poder de Dios tiene que ver con lo infinito del poder que indica que no tiene medida, es decir, no tiene anchura, altura ni profundidad. Según el apóstol Pablo, toda la capacidad de poder que está en Dios está en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y a su vez es Dios. Si nosotros analizamos el poder de Dios en operaciones, nadie puede sobrepasar a Dios en poder, porque ¿quién puede crear lo que Dios hizo? Pero si analizamos el poder de Dios en capacidad, ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder, porque la misma capacidad de poder que está en Dios está en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo, que es Dios, y Él es el poder de Dios, según todo lo que hemos enseñado acerca de la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios y la capacidad de poder. La iglesia no necesita poder, lo que tiene es que descubrir cómo desatar ese poder. Más nada. Conociendo nuestro arsenal. Vamos a ver con qué cositas, con qué jugueticos contamos nosotros en el arsenal que tenemos ahí. Ahora, una de las grandes ventajas que Satanás tiene en la batalla es que muchos cristianos como soldados no conocen las armas con las que cuentan. Pablo en Efesios 6:11 utilizó una expresión referente a las armas que tiene suma importancia. Es el término vestíos. Oiga esta expresión, vestíos, y analice. Llévelo a lo natural, a lo físico. Cuando analizamos este término etimológicamente y hacemos una semántica del término, nos podremos dar cuenta que un gran porcentaje de los cristianos no están vestidos o vestidos con la armadura de Dios. El término vestirse etimológicamente tiene que ver con lo cognoscitivo, es decir, tiene que ver con conocer, y lo aplicativo, es decir, una vez que conozca, aplico. Si analizamos bien desde el punto etimológico, la iglesia puede decir con toda propiedad que tiene acceso a las armas, pero para poder decir que está vestida con ellas, además de tener acceso, debe conocerlas en todas sus extensiones para poder aplicarlas. Una vez que conozca las armas
y luego las aplique, entonces puedo decir que estoy vestido con la armadura de Dios, porque vestirse no se limita al tener, sino al conocer para aplicar. De allí la suma importancia de conocer nuestro arsenal. Pasemos a describir nuestro arsenal. El fruto del Espíritu. Hermano querido, eso es lo máximo dentro de la iglesia, pero lamentablemente no se enseña como tal. Es decir, el máximo arsenal que nosotros como iglesia tenemos, oiga, es el fruto del Espíritu. Eso es lo máximo. No hay algo más grande que eso. ¿Sabe usted eso? ¿Por qué razón? Porque iniciando con el fruto del Espíritu es amor. Ahora, ¿qué hay más fuerte que el amor? ¿Quién acaba con el odio? El amor, cuando se practica. ¿Qué acaba con el rencor? El amor, cuando se practica. ¿Qué acaba con la rencilla? El amor, cuando se practica. ¿Qué es lo que acabó con el pecado? Del pecado, dice el profeta Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre la mancha de tu pecado, no podrá ser quitado. Estamos hablando de el pecado, no de los pecados. Ahora, Cristo cuando va rumbo a la cruz dice, nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. Es decir, lo hizo por amor. Y con esa muerte por amor, acabó. Destruyó el flagelo más grande que tenía nuestras vidas fregadas, como dicen los zulianos. Acabó con el pecado. Y por causa de ese amor, entonces nos perdona los pecados que cometemos luego de estar en Cristo Jesús, luego de llegar a las manos de Cristo 0 kilómetros, sin ningún tipo de falta, errores ni pecado. Y de paso, cada vez que cometemos alguno, lo reconocemos y vamos y se lo confesamos a Él. Él llega y nos lo perdona, lo agarra y lo lanza a lo profundo del mar, seguimos 0 kilómetros cuando lo reconocemos y los confesamos. Pero cuando no los reconocemos y no los confesamos, entonces están ahí. Se acumulan de paso. Cuando no se reconocen, cuando no se pide perdón. Ahora, ¿a quién hay que hacerlo? A los tres que ofendemos cuando pecamos. Al Dios Jehová, al Dios Cristo y al Dios Espíritu Santo. Porque muchos de nosotros vamos a pedirle perdón a Cristo nada más como abogado que es, y al Padre y al Espíritu Santo ni lo tomamos en cuenta, y es el que vive en nosotros. ¿Serio esto, no? Ahora, entendamos este detalle. El fruto del Espíritu, la base bíblica está en Gálatas 5:22. Hacer del fruto del Espíritu un estilo de vida es vivir, oiga, en la sintonía del Espíritu. Y vivir en sintonía con el Espíritu Santo es tener una vida neutralizada en contra de los ataques y las tentaciones. Satanás no tiene cabida en un hombre que ande en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es andar hablando en lengua y andar danzando y revolcándose y tirándose por allá al suelo yo. Gálatas 5:16-17. Esta es una de las armas más potentes que la iglesia tiene, la cual debe conocer, oiga, aplicar y no descuidar. Entre estos tenemos el amor, la base fundamental. Luego del amor, entonces el gozo, luego la paz, luego la paciencia, luego la benignidad, luego la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Dónde vemos los milagros aquí? No estoy en contra de los milagros yo. Pero no estoy viendo milagros, no estoy viendo resurrección de muertos, no estoy viendo agua convertida en vino, no estoy viendo casas, quintas, ranchos, carros, camionetas, que no estoy en contra de eso tampoco, pero eso no es el poder de Dios. Porque ¿sabe quiénes tienen grandes carros, grandes quintas y grandes camionetas y no tienen a Dios? Los mafiosos. Los narcos, que solamente que hay en Venezuela y en estos países por aquí, allá en el norte, en Europa no hay, por allá no hay, por allá son empresarios ellos. ¿Sabe que aquí a los matones les llaman sicarios? ¿Sabe usted cómo se le llama en Estados Unidos a los sicarios? ¿Tú? ¿No sabes? Contratistas.
Contratista aquí es el que agarra contratos de construcción y todo eso. Allá cuando usted oye en Estados Unidos un contratista, es lo que aquí se le llama un mercenario. Baja. Pero allá se le llama contratista. Es bonito, era hermoso. Ahora, como las famosas damas de compañía. Oye, chévere, ¿verdad? Hermoso nombre. Ahora, entonces, entendamos este detalle. Estar lleno del Espíritu Santo es movernos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando a mí se me presenta la oportunidad de pecar, yo como ando en el Espíritu, ando primeramente en amor. Y el segundo mandamiento, después del primero, antes del tercero, ¿cuál es? Ama a tu prójimo. Si tú no te amas tú mismo, ¿cómo tú amas a quién? Ajá. Entonces, por amor a ti, primeramente, entonces tú no vas a robar lo otro, lo de tu prójimo. Por amor a ti, tú no le vas a quitar el marido o la mujer a tu prójimo. Por amor a ti, tú no vas a dañarle la vida, la salud a tu prójimo. Entonces, si comenzamos con el amor, todo es chévere. Cualquier oportunidad de pecar en el área que sea, la podemos rechazar por amor, pero por amor ágape. No por ero. Por ero nos arrancamos todito. Y por filí también se traiciona. Pero cuando nos vamos al amor ágape, por amor ágape, no lo vamos a hacer. Tenemos toda la oportunidad de hacerlo. Tú estás bien, todo está chévere, calidad. Puede que no haya ningún problema, pero por amor. ¿Comenzando por quién? Por tú mismo, por yo mismo, para poder entonces amar a mi prójimo. Para poder cumplir con ese mandamiento. El detalle es que no hemos analizado bien. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor comienza conmigo. Si yo no me amo, yo, ¿a quién voy a amar? ¿Se entiende esa, verdad? Ajá. Ahora, estamos acá. Esta es una de las armas más potentes que la iglesia tiene, la cual debe conocer, aplicar, no descuidar. Entre esto tenemos, reitero, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. En nuestro material de estudio neumatología, ya ese lo vimos aquí. Los que no lo han visto, búsquenlo en mi cuenta de YouTube y ahí están los videos todos. Ahí tenemos desarrollado un material con buena precisión y amplitud hablando acerca de neumatología y de los dones del Espíritu también. Los dones del Espíritu es la segunda arma de la cual vamos a estar hablando. Primera a Corintios 12:1. Los dones espirituales son armas vitales para librar batallas. Nosotros como creyentes hemos sido dotados de parte de Dios por el Espíritu Santo de dones de revelación, de poder, de expresión oral, para ser usados como armas en la batalla que tenemos que librar. Dones de revelación, tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, visión, en sus diferentes manifestaciones. Dones de poder, tenemos fe, milagros, sanidad, dones de expresión oral, tenemos lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Nótese que eso está en segundo plano, ¿yo? En primer plano está el fruto, segundo plano los dones. En relación a los dones se presenta el mismo caso que se da en el fruto del Espíritu, que no es suficiente el tener acceso a los dones, sino el conocer cada uno de estos dones que recibimos mediante Dios por el Espíritu. Se da el mismo principio, no es tener, sino conocer para aplicar. Nota también, este estudio de los dones, ya lo dimos aquí también. Ya aquí se dio. También está todo el material grabado en mi cuenta de YouTube. Lo pueden ver, lo pueden buscar y lo pueden revisar. Ahora, vamos a ver la tercer arma que se nos presenta acá. La verdad.
Efesios 6, 14. La primera dije que es el fruto del Espíritu, la segunda son los dones, y como tercer arma, señoras y señores, vamos a ver en nuestra próxima clase, que el tiempo se nos fue, la verdad. Efesios 6, 14. Vamos a ver qué es la verdad, señoras y señores, en nuestra clase número 11.